Paola Pérez Valencia y con la ayuda de mi compañero Osvaldo Gómez les explicaremos la práctica número 4, circuitos con transistores BJT. En la primera parte de esta práctica observaremos cómo funciona un transistor dentro de un circuito siendo un interruptor. Antes de comenzar, debemos recordar que dentro de la electrónica digital, un transistor como interruptor controla el paso de corriente entre el colector y el emisor. Una vez recordado lo anterior, podemos continuar con nuestra práctica. Para esto debemos conectar el circuito que se encuentra en la imagen, el cual está compuesto por un LED rojo, un transistor BC547, una fuente CD, una resistencia de 22 kiloohms, una resistencia de 180 ohms y un multímetro. Una vez armado el circuito, correremos nuestro simulador. Ahora veremos el comportamiento de nuestro switch. Al presionar el switch, nuestro LED rojo enciende, como podemos observar en la pantalla. Por lo tanto, el transistor como interruptor permite el paso de corriente. Para tener un panorama más amplio sobre el comportamiento del transistor como interruptor dentro de un circuito, colocaremos un multímetro en nuestro simulador. Esto con el fin de medir la intensidad de corriente cuando el switch se encuentra en alto y en bajo. De nuestro multímetro podemos obtener que la intensidad de corriente cuando el switch se encuentra en off es de 0 mA, mientras que cuando el switch se encuentra en on es de 22.91 mA, lo cual significa que cuando el switch se encuentra en on permite el paso de la corriente entre el colector y el emisor. Por lo tanto, después de realizar las mediciones anteriores, sabremos que cuando el interruptor se encuentra en 0, estará el transistor en la región de corte, es decir, que su corriente de colector será la mínima o igual a 0. Esto se puede observar en las mediciones anteriores, ya que cuando el estado del switch era bajo, la corriente era 0, mientras que cuando el interruptor se encuentre en 1, estaremos en la región de saturación. Esto debido a que el transistor tendrá una corriente de colector máxima. A continuación desarrollaremos la segunda parte de la práctica, en donde se observará el funcionamiento del transistor como amplificador. Antes de comenzar con la práctica, debemos tomar en cuenta que el transistor como amplificador en electrónica analógica consiste en una pequeña corriente de base que permite pasar una corriente entre el colector y el emisor mucho más grande. Ahora sí podemos continuar con nuestra práctica. Para comenzar debemos armar el circuito que se muestra en la imagen, el cual está compuesto por dos resistencias, un transistor 2N4424, dos multímetros y dos fuentes de voltaje. El primer multímetro nos ayudará a medir la corriente de base, mientras que el segundo multímetro nos ayudará a medir la corriente de colector. Para esta segunda parte de la práctica, con ayuda de los multímetros que colocamos en nuestro circuito, el primero para medir la intensidad de corriente de la base y el segundo para la corriente del colector, mediremos la intensidad de corriente del emisor. La fórmula de la intensidad de corriente del emisor, la cual es intensidad de la base más intensidad del colector, cambiaremos los valores de nuestra fuente de voltaje VBB por valores entre 0.8 voltios hasta 10 voltios, con el fin de obtener las corrientes de base y de colector, que nos ayudarán para sacar la corriente de emisor y comprobar si el transistor realmente funciona como un amplificador. Aquí se puede observar en nuestra simulación cómo vamos cambiando los valores de la fuente de voltaje. Los amperímetros nos mostrarán las corrientes tanto de base como de colector. Estas corrientes las registraremos en nuestra tabla y al sumarlas obtendremos la corriente de emisor. Como podemos observar aquí, a pesar de que la corriente de base que se introduce es muy pequeña, la corriente del emisor es bastante grande. Por lo tanto, en este circuito el transistor está cumpliendo su función como amplificador, ya que nosotros metemos una corriente de base muy pequeña
y este nos entrega una corriente de emisor mucho más grande de la que se metió en un inicio. Ahora observaremos el transistor como una alarma simple. En este caso, visualizaremos e interpretaremos algunas de las aplicaciones del siguiente circuito. Como primer paso, observaremos que tenemos que armar el circuito que se muestra en la imagen. Para comprender un poco más del funcionamiento de este circuito, podemos observar que en la parte S1 o en la parte no abreviada switch 1, cada vez que lo activamos se abre el circuito, por lo tanto se desactiva el LED. Justo aquí. Para el siguiente paso tendremos que quitar este circuito, o en este caso en este switch, por lo que tendremos que eliminar el interruptor para permitir el paso libre de corriente, quedando así el circuito. Como pueden ver, aquí está eliminado. Después de esto, debido a problemas del simulador, tuvimos que dejar el switch puesto. Sin embargo, tendremos que hacer un puente base entre el emisor y la base, que en este caso sería este de aquí. Ojo que hay que tenerlo después de la resistencia. Finalmente, tendremos que quitar el cable puente entre base y emisor, lo que nos regresa al circuito original. Como podemos ver, el cable que nosotros incluimos en el paso pasado funciona para activar o desactivar el circuito. Por lo tanto, el circuito puede funcionar como una alarma simple, como lo dice el nombre. En este caso, podemos poner ese cable o quitarlo simulando que se activa o desactiva la alarma, y el circuito que se abre y se cierra, por ejemplo, como una puerta. En caso de que abran la puerta cuando la alarma está activada, se va a prender el LED, que en este caso será nuestra alarma. Ahora analizaremos el secuenciador de LED con transistores. En este caso visualizaremos los transistores como control de una secuencia de LEDs. Para este circuito, en el paso 1 tendremos que armarlo y analizarlo. Unos puntos claves del análisis son tanto los dos capacitores, que hacen el funcionamiento de prender y apagar cada uno de los LEDs, que lo veremos en un futuro dentro de un video, y de la misma forma los transistores, que en este caso están funcionando como interruptores en lugar de amplificadores. Cabe mencionar que esta es una posible o una alternativa al funcionamiento o uso de un transistor. Finalmente, veremos la animación en la que consta o demuestra el funcionamiento de este circuito. Como pueden ver, el capacitor 2 en un inicio está descargado y luego, tras avanzar el video, se carga. Haciendo uso de este fenómeno de carga y descarga, activamos los transistores que dan paso a la corriente para prender o apagar el LED, justo como observamos a continuación. Concluyendo así, que los transistores no solo funcionan como amplificadores, sino también los podemos dar el uso de switches o en todo caso, como el circuito anterior, alarmas, en donde el permitir o no permitir el paso de corriente puede activar ciertos componentes eléctricos.